Si cuando te tienes que enfrentar a una exposición en público, a conocer a nuevas personas, a la hora de hablar incluso con desconocidos para preguntar en la calle, sientes un miedo muy intenso, sientes pavor, quizá lo que te esté pasando no es que seas tímido o tímida, sino que has desarrollado una fobia social. Hola, soy Ana Hidalgo de terapiaconana.com y te voy a comentar varios aspectos sobre la fobia social que no todo el mundo conoce, pero que pueden ser los que están interfiriendo en tu día a día y te están impidiendo avanzar a nivel social o incluso laboral. Antes de seguir, si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada del contenido nuevo que suelo ir compartiendo. A pesar de que se suele decir que la fobia social la tienen aproximadamente un 2% de la población, algunos estudios o algunas publicaciones apuntan a que este porcentaje es bastante mayor. Diría que está en torno al 7,5%. Además de este 7,5%, habría otro porcentaje de población que no está considerado como fobia social porque las personas tardan en acudir a terapia entre 5 y 10 años, precisamente por este miedo a exponerse a otros. ¿Qué ocurre? Que si este temor que ha ido creciendo con los años, con las experiencias que han salido mal, se va intensificando, al final se puede generar otros problemas relacionados, como por ejemplo la depresión. Incluso es posible que hayas tenido algún intento de suicidio precisamente a esta sensación de me están siendo juzgado, estoy siendo humillado, qué vergüenza me da esto. Es por eso que es importante que hablemos de fobia social. Algunas personas que padecen este trastorno suelen coincidir en tener padres sobreprotectores o bien padres que no les atienden emocionalmente, no muestran su apoyo emocional. Aunque la mayoría de las personas que tienen fobia social lo manifiestan en muy distintas áreas, no quieren ir a fiestas, no quieren ir a eventos, en muchas ocasiones la fobia social se puede manifestar de una forma más concreta. Por ejemplo, miedo a comer delante de otros, miedo a que me vean en bañador. ¿Pero qué es realmente la fobia social? Bueno, es un tipo de fobia. Quiere esto decir que este miedo ha generado mucha más ansiedad y se ha transformado en fobia, porque la intensidad es muy alta, la frecuencia con la que se da también, está interrumpiendo en el día a día de la persona. De hecho, puede que no te atrevas a hablar con tus compañeros de trabajo a pesar de que estés muy bien cualificado y eso te esté frenando a la hora de ascender. Puede que te frenen los estudios, muy probablemente tu vida social se vea muy reducida por este miedo a ser juzgado, a ser criticado. Esta alta ansiedad, la propia persona que la padece también la ve excesiva. Incluso hay veces que le parece ridículo. ¿Por qué me da miedo comer delante de otros? Sin embargo, es muy molesta y, como te decía, puede llevarte incluso a depresiones o a intentos de suicidio. Se manifiesta tanto a nivel físico como cognitivo como conductual. A nivel físico es muy probable que sientas sudoración, palpitaciones, enrojecimiento de la piel, me pongo colorado si tengo que hablar en público. A nivel de pensamientos es probable que te digas cosas que van a dañar tu autoestima, en el sentido de qué vergüenza, lo estoy haciendo fatal, se van a dar cuenta de que no valgo para esto, me están juzgando, me están criticando. Y a nivel conductual, lo más habitual es que este tipo de situaciones las evites, salgas corriendo, porque precisamente te producen este pavor, este miedo intenso. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, pues afortunadamente hay buenas noticias. Existe tratamiento para la fobia social, como para las otras fobias, y generalmente la terapia cognitivo-conductual suele funcionar bastante bien, por lo que te animo a pedir ayuda profesional. Ya sabes que a este respecto me tienes a tu disposición en www.terapiaconana.com. ¿Qué cosas se hacen en terapia? Bueno, pues dependiendo cada caso concreto, se van a trabajar distintas áreas. Como te decía, es muy probable que con este tipo de pensamientos tu autoestima esté dañada. Es muy probable que tus habilidades sociales estén un poco bajas en estos momentos. Quizás haya que participar de técnicas de relajación o de exposición. Hay un gran abanico de posibilidades que pueden ayudarte a vencer este miedo, este temor y que te ayuden a recuperar por tanto tu vida.
Como te decía, si me necesitas, contáctame. En cualquier caso, ya sabes que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un saludo.